invito a que usted se siente a la mesa en esta mañana. Yo creo que hoy es una mañana donde la familia se reúne a sentarse en la mesa. Quizás la tradición en las familias puertorriqueñas en este tiempo, el sentarnos a la mesa no sea lo más rutinario o lo más cotidiano, vivimos bien ajetreados. Pero la dinámica de cuando las familias se reunían a la mesa a comer, se hablaban de todas las cosas. Cómo pasaron el día, qué hicieron, qué no hicieron, qué problemas ocurrieron. Por eso los revoluciones del país, ¿verdad? Sentarse a la mesa era tiempo de intimidad. Y yo creo que esta casa hoy necesitamos sentarnos a la mesa como familia y hablar como familia. Así que yo le invito a que nos vamos a sentar a la mesa en esta mañana y hablar como familia. Y quiero principalmente comenzar quizás con una pregunta. ¿Cuántos el GPS lo ha votado? Levanta la mano y levántala en alto, vamos. ¿Quién es el GPS lo votó? ¿Se perdió? ¿Verdad? Cuando usted va por la ruta que el GPS le trazó y se pasó la salida. ¿Qué le dice el GPS? Es devastador la experiencia. Y más si es en una autopista o es de estas. ¿Qué empieza a hacer el GPS? Reroute o recalculating y qué sé yo qué, ¿verdad? Y empieza a decirte que está volviendo a configurar la ruta, ¿verdad? Yo quiero que usted vaya un momento a Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. Yo voy a utilizar en esta ocasión la Nueva Traducción Viviente, pero Romanos capítulo 14, los versos 7 al 8. Te voy a decir, ¿qué tiene que ver el GPS con lo que está leyendo ahora el pastor? No se preocupe, vamos a llegar ahí. Romanos capítulo 14, versos 7 al 8 dice: pues no vivimos para nosotros mismos, ni morimos para nosotros mismos. Si vivimos, es para honrar al Señor, y si morimos, es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. Usted dice, ¿qué rayos tiene que ver el GPS? ¿Verdad? El GPS puede ser un facilitador, ¿verdad? Nos facilita el trabajo de identificar rutas, la mejor ruta para llegar al destino. Sin embargo, aunque trae la mejor ruta y hay inconvenientes en el camino que el sistema desconoce, como semáforos dañados, como que no hay luz, porque en este país eso no pasa, o algún tipo de accidente, cuando tira la ruta no necesariamente considera todos esos detalles, ¿verdad? Y usted confía en la ruta que tiró, pero después se da cuenta que aquí la cosa no está, ¿verdad? Y si usted es como yo, ¿verdad? Que le hice la pregunta, ¿verdad? Que de algún momento, ¿verdad? Que le tuvo que haber en el pasado algún momento en que no tomó la salida que le indicó, ¿verdad? Le dice que él va a recalcular. Es decir, busca en el sistema de manera inmediata las posibles alternativas para corregir y retomar la ruta trazada para llegar al destino correcto, ¿verdad? Y uno dice, ¿y cuán importante es esto? Cuando usted ve la carta del apóstol Pablo a los romanos, como en la mayoría de las cartas, ¿verdad?, que vemos en el Nuevo Testamento, este capítulo 14, ¿verdad?, por ejemplo, en la mayoría de estos libros dedican tiempo a recalcular a la ruta de la iglesia. Los apóstoles escribían estas cartas, en muchos de los temas, para redirigir a la iglesia a la ruta que Dios había establecido. Cuando usted ve todas las correcciones que el apóstol Pablo escribe a los Gálatas, a los Efesios, a los Filipenses, aun cuando le escribe a Timoteo o a Filemón, son cartas donde el Espíritu Santo por medio del apóstol está redirigiendo el enfoque, ya sea de la iglesia o de algún hermano o algún líder, a la ruta que Dios había establecido por medio del Espíritu Santo a la iglesia. Ese es un proceso continuo en la vida de la iglesia. Es un proceso continuo. El apóstol Pablo comienza a trabajar desde el capítulo 14 hasta el capítulo 15, verso 13, los temas de la libertad cristiana y el amor cristiano. ¿Acaso se nos hace fácil vivir la libertad en Cristo? ¿Se nos hace fácil
vivir el amor cristiano. No estoy hablando hacia el mundo, estoy hablando la libertad en Cristo en la iglesia. O el amor de Cristo entre los hermanos de la iglesia. El apóstol Pablo trabaja esos temas en estos capítulos 14 y 15. ¿Por qué los trabaja? Porque era una iglesia nueva, era una iglesia, la iglesia del siglo I, se está estableciendo fundamento. Esta iglesia no necesariamente fue fundada por el apóstol Pablo. Él está trabajando una doctrina, enseñándole la doctrina cristiana a la comunidad de la iglesia en Roma. Una comunidad que tenía muchas luchas a su alrededor en el Imperio Romano, la cultura pagana y todo ese tipo de cosas. Pero en la dinámica de iglesia tenían que desaprender unas cosas y aprender a vivir los principios que rigen a la iglesia del Señor. Y cuando vemos eso, observamos en las palabras de Pablo cómo tenía lugar este problema. ¿Verdad? En ese capítulo 14, él habla y presenta un problema que tiene la iglesia, y era el problema de aceptación. Existe un problema de aceptación. El verso 1 dice: acepten a los creyentes que son débiles en la fe y no discutan acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. Había un problema de aceptación de los que se consideraban, más adelante Pablo menciona, como los fuertes en la fe. Que habían unos que eran débiles en la fe y entraban en estas discusiones porque estos débiles en la fe podían tener un entendimiento de lo que era bueno o era malo, que era muy distinto al entendimiento de los fuertes en la fe. Y este asunto de aceptación por parte de este grupo que se consideraban los fuertes y los consideraban a ellos débiles, observamos que Pablo, ¿verdad? En Pablo, que tenía lugar este problema, habían discusiones acerca de lo que ellos, los débiles, consideraban como bueno o malo. Así que si habían discrepancias en aquello que era bueno o malo, podemos entender que debía haber algún tipo de animosidad, que debe haber un tipo de discordia. Y Pablo está atendiendo eso porque lo principal es que había una incapacidad de los fuertes en aceptar a los más débiles. Entonces, usted dirá, los fuertes es que tienen el seniority, los fuertes son los que tienen la razón. La expresión débil en la fe se refiere a ser débiles en sus convicciones. No es que sean creyentes dominados por la duda, sino que sus convicciones son débiles debido a su poco conocimiento y entendimiento sobre las verdades que fortalecen la fe, ¿verdad? Y la palabra de Dios. No es que sean dudas o que no crean en el Señor, es que no tienen el conocimiento profundo que las haga convicciones fuertes. Muchas gracias. Ahora, los que estos pueden considerar sobre lo bueno o lo malo, al igual que nosotros, proviene inicialmente ¿de qué? De la cultura, la familia, las tradiciones, como bien el pastor Cepero mencionó. Hay tradiciones buenas, hay tradiciones que no son buenas, que no son saludables, ¿verdad? Y que todavía se mueven en las sociedades, ¿verdad? Y en la nuestra hay unas cuantas. Y no solamente son convicciones o lo que conocemos como bueno o malo que provenga solamente de la cultura. Hay cosas que usted las va a aprender a través de la palabra, pero inicialmente la palabra no es la base para nosotros empezar a desarrollar un conocimiento de lo bueno o lo malo. Tenemos referencias de las escrituras a nivel de la cultura, que la cultura las ha adoptado y por eso estamos familiarizados con ello, ¿verdad? Pero inicialmente la palabra, para un recién convertido, la palabra no es lo que nos ayuda a entender lo bueno y lo malo según lo que dice Dios. Es algo que se va aprendiendo en el camino. En este caso, los débiles se privaban de alimentos. Por ejemplo, una de las cosas que ocurría en la iglesia primitiva, en el tiempo de Pablo, es que los creyentes débiles se privaban de alimentos y guardaban ciertas fechas que los fuertes no. Que los que tenían mayor entendimiento sabían que guardar la fiesta no tenía que ver nada con la salvación. Que el comer o no comer X y alimento no tenía que ver nada con su salvación. Pero eso lo conocían ellos porque ya tenían un tiempo. Ahora, por lo cual el problema de aceptación provoca en el cuerpo de Cristo que se establezcan grupos fuertes y grupos de los débiles. Y uno dice, ¿eso no pasa hoy? ¿Será que esto que vemos en el contexto de la carta a los romanos
¿Acaso no se forman grupos dentro de nuestras congregaciones en el tiempo presente? No necesariamente por este tipo de issues, pero sí por otros tipos de asuntos y de issues que a nivel social ahora mismo. Porque volvemos, si yo hago un análisis tratando de ser lo más objetivo posible, la iglesia de Jesucristo hoy día, aquí en Puerto Rico y en gran parte del mundo, usted va a tener personas que se alinean con unas visiones más progresistas, entiéndase, pro aborto, comunidades LGBT y todo ese tipo de cosas. Hay iglesias que lo promueven, lo aceptan y no ven un problema a la luz de las Escrituras, y otras líneas de conservadoras que más a la línea y está dentro de la iglesia. O sea, los grupos se forman. Hacemos grupos por afinidad, porque el ser humano es así. Nosotros nos agrupamos con aquellos que son más afines a nuestros gustos. Y en la iglesia ocurre, se da. Hay cosas que pueden ser orgánicas porque pues naturaleza humana, pero cuando empieza a desarrollar discordia, separación, el que no podamos manifestar el amor los unos con los otros, esos grupos son problemáticos. Y Pablo ataca esto. Quizás las razones, como dijimos, son distintas, ¿verdad? Porque las realidades y necesidades que nosotros tenemos a la iglesia en el primer siglo no son las mismas. Pero ese problema de división por grupitos sigue estando en la iglesia hoy. ¿Hasta qué punto la diversidad de iglesias y congregaciones son evidencia de este problema más que un crecimiento del reino de Dios en este tiempo? Muchas iglesias se dividen por asuntos de doctrinas, por puntos de vista. Y yo soy de los que creo que cuando una cosa es que una iglesia crezca y necesite entonces diversificarse, dividirse para seguir expandiéndose, a que de un núcleo alguien provoque una división y levante otra obra aparte. Porque para mí eso no es crecimiento, eso es división. Y como es división, es contrario al orden de Dios. Entonces, ¿cuántas cosas han ocurrido en Puerto Rico que está choreto de iglesias por cada rincón? ¿Por qué yo llego a esa conclusión? Porque si fuese el crecimiento y el cumplimiento de la voluntad de Dios en cada una de esas congregaciones, incluyendo las nuestras, vamos a hablar en general de las iglesias que tenemos aquí en Puerto Rico, ¿por qué Puerto Rico está como está? Hágase la pregunta. Si es que Puerto Rico está lleno de iglesias, ¿por qué eso no es sinónimo de que el orden de Dios esté establecido en este país? Que la criminalidad baje, que el abuso baje, que la maldad baje, que la sanidad, las enfermedades mengüen, porque yo creo en un Dios vivo, ¿verdad? Pero un Dios de orden, y Dios no va a bendecir aquello que Él no reconoce como su orden, como es la rebelión, como es la rebeldía, como es la disensión, como es la discordia, como es el rencor y la falta de perdón. Entonces, todas esas cosas que promueven divisiones, Dios no las va a bendecir porque utilicen su nombre. Entonces, hay que discernir y ver cuál es la condición, ¿verdad? Que esto nos puede estar presentando. Y Pablo, en el siglo I, está atendiendo un problema que si no se arranca de raíz puede generar mayor problema. ¿Por qué en esta isla tan pequeña, como les dice, con tantos templos e iglesias, no vemos el impacto del mensaje del evangelio en la sociedad, ni de los creyentes que habitamos aquí? Hoy estábamos cantando un cántico que le decía a Celi, estoy meditando en ese cántico, y es que se haga lo que has dicho, que se haga lo que esté escrito, y que se haga tu voluntad, ¿verdad? En mí. Que se haga tu voluntad, lo que tú has dicho y lo que tú has y lo que está escrito y en mí. Pensamos que cantarlo es fácil. Mi mente me llevó a pensar a Jesús en el Getsemaní. En Getsemaní Jesús sudó sangre. Jesús tuvo que pedirle a sus discípulos, acompáñenme en oración porque estoy angustiado. Porque se estaba cumpliendo el momento, la hora a lo que Él había venido a la tierra. Y el hacer la voluntad del Padre a Él le costaba. Y tuvo que rendirse, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Si a Jesús le costó, no pensemos que por solamente cantar la canción vamos a tener la disposición de hacerlo. Nos va a costar. Nos va a costar. Nos tiene que costar. Yo creo que es importante que lo entendamos porque esto es de lo que estamos hablando. Pablo está escribiéndole a una iglesia
y está atendiendo unos asuntos importantes y hay unas correcciones que tiene que hacer. Pablo con la misma palabra no solo expone el problema, sino la solución al conflicto. No solamente dice acepten a los débiles como el problema, sino que ahí está dando la solución. Acepten. Ustedes no los aceptan, pero los tienen que aceptar. Y Pablo no dice esa palabra en el vacío. Pablo viene de desarrollar en los capítulos anteriores una conciencia a la iglesia de la obra de Dios con los judíos y los gentiles que conforman la iglesia de Jesucristo. De dos pueblos Dios hizo uno. De dos pueblos hizo uno. Dios no tiene dos pueblos, tiene un solo pueblo. En Dios no hay divisiones. Es más, Dios es tres personas. No hay divisiones. En Él no hay división. ¿Cómo pretendemos pensar que Dios va a justificar las divisiones en su pueblo? Hay un solo pueblo. Pablo viene desarrollando esa idea. Pablo enfatizó que Dios permitió la desobediencia de los gentiles y de los judíos para tener de ambos misericordia. Un Dios para un solo pueblo y tener de ambos misericordia. Es por la gracia y misericordia de Dios que mediante Jesucristo los creyentes de estos dos pueblos son aceptados por Dios. Y si Dios los aceptó, ¿quiénes somos nosotros para no aceptar a los que vienen? ¿Quién eres tú para no aceptar al que tienes a tu derecha o a tu izquierda? ¿Quiénes somos para no aceptar? Entonces, hasta el verso 6, el apóstol Pablo presenta otras situaciones que ocurrían en la cotidianidad de la iglesia del siglo I. Es en la cotidianidad, en la vida de la comunidad de fe, en la vida de iglesia, en el diario vivir, en la vivencia humana, donde aflorarán debates entre lo que creemos y lo que vivimos, como individuo, como comunidad, como colectivo. El desafío de la iglesia, si está anotando, escriba, anote y ponga esto que les voy a decir. El desafío de la iglesia y de los creyentes en su carácter personal es cómo interpretamos o entendemos a la luz de la palabra de Dios aquellos eventos que toman trascendencia e importancia por su impacto social, familiar o personal. ¿Cómo interpretamos esos eventos? ¿Cómo interpretamos eventos que nos sacuden y nos tiran al piso? ¿Cómo interpretamos los eventos que nos toman por sorpresa? ¿Cómo interpretamos los eventos que no están de acuerdo con nuestro marco de lo que entendemos o lo se supone que deben ser? A la luz de la palabra de Dios, no con mi capacidad, no con mis preceptos o mis ideas, a la luz de la palabra. Y yo quiero que vayamos ya tomando en consideración, ¿verdad?, el pasaje que utilizamos de Romanos. Yo quiero hablarle de dos historias muy similares, muy a tono con lo que como familia se está experimentando en este tiempo, en esta congregación. La primera, y se mencionó ahorita en el devocional, yo quiero hablarles de la muerte de Lázaro. Quiero que vayamos, no tienen que buscarlo, la referencia es el capítulo 11 de Juan, versos 1 al 14. Yo le voy a resumir básicamente la historia, pero yo quiero que vayamos a ver en esta historia cuán importante es la figura de Jesús en el entendimiento de lo que allí ocurrió. Cuando vemos la historia de Lázaro, sabemos por la Escritura que vivía en Betania junto a sus hermanas Marta y María y que él estaba enfermo. Eso es lo que el verso 1 de ese capítulo 11 de Juan nos dice, que Lázaro estaba enfermo. Que las hermanas de Lázaro enviaron un mensaje a Jesús, que era un amigo cercano. Pero miren cuál es el mensaje que Marta y María le envían a Jesús. Señor, tu querido amigo está muy enfermo. Subraya esa expresión. Señor, tu querido amigo está muy enfermo.
¿Cuál fue la respuesta de Jesús cuando recibe el mensaje? Les dice a sus discípulos, verso 4, la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Así que Jesús tenía una idea clara de la finalidad de esa enfermedad. Jesús, para esta familia Jesús, Él se quedó donde estaba 2 días más. Eran conocidos, eran amigos, pero Jesús se quedó 2 días más, el verso 5. Pasado el tiempo, le dice a sus discípulos que Lázaro había muerto, los versos 11 al 14. Dice, después agregó, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero ahora iré a despertarlo. Señor, dijeron los discípulos, si se ha dormido, pronto se pondrá mejor, porque pensaban que estaba durmiendo. Ellos pensaron que Jesús había querido decir que Lázaro solo estaba dormido, pero Jesús se refería a que Lázaro había muerto. Por eso les dijo claramente, Lázaro está muerto y por el bien de ustedes, por el bien de ustedes me alegro de no haber estado allí, porque ahora ustedes van a creer de verdad. Vamos a verlo. Esas son las palabras de Jesús. Considera lo siguiente, había una relación cercana y familiar entre Jesús con Marta, María y Lázaro. En el mensaje que enviaron las hermanas de Lázaro, podemos notar cómo la familiaridad se convertirá en un problema más, ¿verdad? Un problema. Ellas lo llamaron Señor, pero apelaban a la amistad de él con Lázaro para apresurarlo a que llegara. Dice, Señor, tu amigo está enfermo. ¿Cuántas veces nuestra oración es apelando por la familiaridad y no por el señorío del Señor? Te lo pongo en la mesa. ¿Cómo estas mujeres cercanas a Jesús entendían la situación con su hermano dentro de su realidad cultural? La muerte de Lázaro representaría desamparo para ellas. Eran mujeres, no estaban casadas, estaban solas, el hombre de la casa había muerto. Es una situación de desamparo. ¿Cómo entendían la relación que tenían con Jesús? Sabían que Él era el Señor, pero lo que las vinculaba o que las movía o las expectativas que tenían sobre Jesús era en torno a la amistad de Jesús con ellas. ¿Hasta qué punto borraron unas líneas importantes en su relación con Jesús, como lo es su señorío, ¿verdad? Por causa de su amistad y un entendimiento erróneo de su amor. Porque no estoy poniendo en duda que Dios te pueda a ti llamar amigo, pero es Él el que te llama amigo. Y Él le dijo a sus discípulos, ya yo no los llamaré siervos, sino amigos, porque yo les he dado a conocer la voluntad de mi Padre. Pero más adelante las Escrituras también dice que el que me ama, si hablamos del amor al Señor, el que me ama, mi palabra guardará. No es simplemente que yo me sienta que amo al Señor hoy porque estoy enamorado de ti. No, ese no es el amor que el Señor busca de ti. El amor del Señor que Él busca en ti es el amor que lo reconoce a Él con la autoridad, el poder y el señorío que tiene sobre cada uno de nosotros, que Él es el Señor de nuestro tiempo, Él es el Señor que nos sustenta y que le demos lugar a su palabra porque su palabra es Él mismo en nosotros. Si su palabra no tiene importancia para nosotros, significa que no le estamos dando importancia a Él. Por eso Él dice, el que me ama, mi palabra guardará. Ese es el medidor del amor. Hablamos de hacer la voluntad de Dios, pues tienes que conocer su palabra. De nada vale que cantemos, quiero hacer tu voluntad, si desconocemos cuál es su voluntad. No la vamos a poder hacer. Pero si la conocemos, nuestro amor se va a manifestar como obedeciendo.
Nuestro amor se va a manifestar haciendo lo que Él está diciendo. No es simplemente la parte emocional o afectiva. Esa parte emocional y afectiva está ahí, pero no puede ser la que defina nuestra relación, nuestra búsqueda. Yo busco al Señor porque primeramente es el Señor, que me amó Él eternamente. Él fue el primero que me amó y su amor es un amor eterno, no dejará de ser. Eso es una realidad. Pero cómo esas verdades deben redefinir nuestra manera de relacionarnos con Dios y de cuáles son nuestras expectativas en nuestra relación con Dios. En el caso de Marta y María, la familiaridad, la cercanía, ese asunto de amistad las hizo apelar al amigo. En las palabras de ellas había una expectativa de que el amigo de Lázaro viniera pronto a su rescate. No era el Señor, era el amigo. ¿Y Jesús qué hizo? No le respondió como el amigo, le respondió como el Señor. Él se quedó allí, él no salió corriendo. Él estuvo allí con Pamela, él estuvo allí contigo cuando tú estabas orando y clamando, él estuvo allí. Él está aquí. No hizo lo que tú querías. No hizo lo que deseabas. No dejó de ser Señor en tu vida, ni dejó de ser el Señor de Pamela. Estuvo allí y sigue siendo Señor hoy. Y la satisfacción, el gozo más grande para mí, aquí hablando humanamente, es ver a sus 3 hijos aquí, que la adoración no menguó, que el entendimiento, el propósito, el enfoque fue al señorío de Cristo. Que ese es el propósito de la adoración, es el señorío de Cristo. Él es Señor sobre nuestras vidas. Y Jesús dijo, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Habrá alguien que pueda entender eso? Aquí estamos en esta carne, los vivos. Pero lo que Jesús manifiesta en ese encuentro antes de resucitar a Lázaro es: yo soy la resurrección y la vida, y el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y si usted y yo nos estábamos gozando en medio del dolor acá, usted no tendrá idea de lo que Pamela está haciendo allá en la presencia del Señor. Y compartía con Juancito, y Juancito me decía, algo ahí, que le envidio. ¿Que duele la separación? Claro que duele la separación. ¿Cómo entendemos e interpretamos los eventos que ocurren en nuestro alrededor a la luz de la palabra? Cuando Jesús llega, ¿verdad? Jesús no le responde como amigo, responde como Señor. Cuando Jesús llega, ahí nos damos cuenta de las expectativas. Marta no lo recibió con alegría por el hecho de que llegó el amigo de Lázaro, ¿verdad? A pesar que había muerto, ella no lo recibió con alegría de que, llegaste, porque no. Ella llega a reclamarle que llegó tarde, que no llegó a tiempo según el reloj de quién. ¿Del reloj de quién? O sea, tú le vas a imponer la hora de llegada al Señor. ¿En serio? Tenemos esa capacidad de decirle llegaste tarde, según los planes de quién, según las intenciones o las expectativas de quién. Vemos frustración en Marta por expectativas fundamentadas en malentendidos en cuanto a quién es Jesús en su vida. ¿Y cuántas veces nos encontramos con esos malentendidos que sacuden nuestra fe por malos entendidos? Una fe fundamentada en la palabra te va a permitir manejar las distintas situaciones que pueden ocurrir en la vida y te va a llevar a recurrir a la palabra para encontrar enfoque y el norte correcto sobre el asunto. ¿Te has preguntado cómo la familiaridad en el trato con el Señor lo baja a Él al nivel nuestro? ¿Te has hecho esa pregunta?
¿Cuántas veces por verlo como el pana? Él es uno más. Y me siento con el derecho de exigirle como a uno más. Él no es uno más. Él es el Señor. Él es el Señor de nuestras vidas y su señorío determina nuestra relación con Él, no al revés. Yo no defino cómo es mi relación con Cristo. Cristo define cuál es la relación y cómo Él quiere que las cosas sean. A diferencia de las hermanas de Lázaro, Jesús tenía claro el panorama y la muerte de Lázaro no lo tomó por sorpresa. A nosotros nos tomó por sorpresa. Yo le decía al pastor Cepero, cuando el pastor Abilio me llamó a darme la noticia, menos mal que yo estaba sentado, porque me sacudió. Cuando yo le escribí a Celi, y decía, esto me sacudió más de lo que podía imaginar y me quedé pensativo en distintas cosas. Ahorita las comparto. Pero al Señor no le tomó por sorpresa. No le tomó por sorpresa la muerte de Lázaro, no le tomó por sorpresa la muerte de Pamela, cuando entendemos a quién le pertenece la vida. Los caminantes de Emaús es la segunda historia. Y esa la encontramos en Lucas, capítulo 24, 13 al 32. Los caminantes de Emaús es una narrativa dentro del día de la resurrección, ¿verdad? Y estos caminantes se entiende que eran seguidores de Jesús, o algunos piensan que discípulos, pero se cuenta de estos dos caminantes que van en la ruta a Emaús, saliendo de la ciudad de Jerusalén, en medio de todo el bullicio que estaba ocurriendo en el día de resurrección. Cuando usted lee las narraciones sobre el día de la resurrección de Jesucristo, hay un detalle que Mateo lo cuenta sobre ese día, pero lo cuenta en la narrativa de la muerte de Jesús el viernes que fue crucificado. Y llama la atención, que prediqué de eso en el domingo de resurrección este año, que él habla acerca de que cuando Cristo muere, ahí narra que se rasga el velo, que la tierra tembló, ¿verdad? Que se abrieron los sepulcros. Y dice en esa expresión de que se abren los sepulcros, que se levantaron cuerpos de hombres y mujeres justas luego de la resurrección de Jesucristo. Detalle, hablamos que el domingo de resurrección Cristo se levantó, pero inmediatamente Cristo, siendo el primero a levantarse ese día de resurrección, justos, hombres justos y mujeres justas, salieron de las tumbas y entraron a la ciudad de Jerusalén y se presentaron a mucha gente. Así que no simplemente es que Jesús había resucitado, habían hombres y mujeres que habían muerto en la esperanza, que fueron resucitados luego de Jesús y entraron a la ciudad. Así que aquella ciudad estaba patas arriba, patas arriba. Un evento que trajo mucha conmoción al pueblo. En medio de la algarabía en Jerusalén por la resurrección no solo de Jesús, sino de hombres y mujeres, ¿verdad? Lucas nos habla de dos seguidores que regresaban a Emaús solos. Y dice que yo por lo menos veo que ninguno de los discípulos, Lucas no lo dice, ninguno de los discípulos estaba con ellos y nadie se dio cuenta de que habían salido de la ciudad excepto Jesús. Jesús es el caos, el que creó el caos, su resurrección creó un caos en Jerusalén. Pero en medio del caos, Jesús sabía que habían dos que estaban saliendo de la ciudad solos. Y Jesús se les acerca y les pregunta de qué hablaban. Y ellos empiezan a decir, tú eres el único que no sabe lo que está pasando en Jerusalén. Tú eres el que estás aquí perdido, que no tienes idea. No sabían que era Él. No reconocían que era Él. Pero dice Lucas y especifica que ellos, cuando le van a contestar, se viraron y había tristeza en ellos. Así que estos hombres están saliendo solos, no porque se les hacía tarde para llegar a su pueblo, están saliendo tristes de Jerusalén. Habían escuchado unas cosas, ¿verdad? Jesús, ¿por qué ellos estaban tristes en un día de celebración para muchos de los discípulos? Es la tristeza que viene de la decepción y la falta de entendimiento. Es la tristeza que viene de la decepción y de la falta de entendimiento. Cuando ellos describen los eventos que ocurrieron y lo que dijeron las mujeres que fueron al sepulcro y las palabras de Pedro que validaron el testimonio de Jesús, ¿verdad?
Jesús confrontó la necedad de ellos. Le dijo, ¿qué necios son? Ellos habían escuchado de que Jesús había resucitado, que las mujeres que fueron al sepulcro, los ángeles le dijeron, mira que no está aquí, que él ha resucitado. Pues que Pedro fue a validar que eso fue así, y eso no fue suficiente para ellos. ¿Cuántas veces la palabra no es suficiente? ¿Cuántas veces lo que Dios te dice no es suficiente? No es suficiente para que tú estés tranquilo, no es suficiente para que tengas paz, no es suficiente para convencerte. Y Jesús los llamó a ellos necios, porque no era por falta de evidencia, no era porque nadie les dijo. Y la necedad es cuando cerramos los oídos a escuchar algo distinto a lo que yo quiero escuchar. ¿Qué es lo que yo quiero escuchar? Porque la tristeza nubla nuestro entendimiento cuando nos rehusamos a ver, creer y aceptar aquello que no cuadra en nuestro marco conceptual, lo que se supone, lo que debería haber sido. Porque mi agenda era que hoy era hacer estas cosas y mañana voy a hacer esto y esto, pero de repente ocurrió algo que alteró los planes de hoy y de mañana y no sé qué va a pasar después. Y hay una confusión y hay un caos. Jesús los acompañó en el camino a Emaús. No les dio la espalda a pesar de la necedad de ellos. Él, viendo la necedad, pudo haberlos dejado. Pero los acompañó en la tristeza. Caminó con ellos en la tristeza. ¿Y por qué caminó con ellos en la tristeza? Porque su agenda no era dejarlos en la tristeza. Su agenda con nosotros no es dejarnos en la tristeza. Vio en el acompañamiento la oportunidad de traerles a la memoria la palabra de Dios y lo que Él les había enseñado. Y en las palabras de Jesús estaba la llama para encender los corazones apagados por la decepción, por la frustración, las esperanzas desvanecidas ante eventos sorpresivos que trastocan nuestro sistema de vida, nuestra vida cotidiana. En estos momentos que a lo mejor sentimos que vino un balde de agua fría y cayó sobre esa llama del amor, de la pasión por el Señor, del compromiso, de la entrega, y lo que vino a traer es confusión, a traer decepción. Jesús con sus palabras tiene el poder que aunque esa llama esté mojada, ese fuego se encienda en ese corazón nuevamente. Con la palabra misma. Por la palabra misma. Esto provoca caos y confusión entre los sentimientos y los pensamientos y los principios en los que vivimos, donde se nos dificulta tomar decisiones o simplemente avanzar. Cuando ocurren estas cosas, avanzar es difícil. Identificar por dónde es, cómo continúo y ahora qué. Esa es la pregunta que creo que está en el tintero. ¿Y ahora qué? En ambas historias, Lázaro y los caminantes de Emaús, la presencia del Señor y sus palabras fueron protagonistas en la transformación de corazones desesperanzados ante la pérdida de seres que amamos, ya sea por enfermedad o de manera súbita o inesperada. En ambas la presencia del Señor y sus palabras fueron protagonistas para transformar los corazones. Es lo necesario. Es lo que realmente hace que la experiencia la podamos vivir y entender de una manera distinta. Es en esta realidad donde Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos deja ver los versos que dan paso a este mensaje. Pues no vivimos para nosotros mismos, ni morimos para nosotros mismos. Si vivimos es para honrar al Señor, y si morimos es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. Pertenecemos al Señor. Los que estamos en Cristo no vivimos para alcanzar nuestros sueños, ni aspiraciones, ni logros personales,
ni perseguimos dejar un legado en las personas que lo dirijan a mirarnos a nosotros, sino a Jesucristo. Lo que yo hago no es para que la gente me mire, es para que miren a Cristo. Lo que hago que se convierta en un legado no es un legado para que me miren a mí, me admiren a mí, me hagan imágenes y estatuas en cualquier lugar. Es que el legado hable de Cristo y que los dirija a cada persona a mirar a Cristo. Honrar, alabar o adorar al Señor no es una experiencia del culto, sino una vivencia continua e intencional cada día de nuestros días. El morir por la causa de Cristo, en el contexto de Pablo, o morir en el Señor, una vida de fidelidad, compromiso y devoción a lo largo de la vida, honran al Señor. Vivimos y honramos, y en nuestra muerte traemos honra al Señor. Es difícil entenderlo, pero es así. Nuestra existencia en sus dos dimensiones, nuestra vida y nuestra muerte, tiene un sentido de eternidad por causa de la presencia del Señor en nuestras vidas y por la certeza de que le pertenecemos. ¿Por qué podemos tener paz? Porque sabemos que quien partió a la presencia del Señor. Eso trae paz. ¿Por qué? Porque no somos protagonistas. El protagonista en la vida de Pamela es el Señor. El protagonista en la vida de cada uno de nosotros debe ser el Señor. Y nosotros somos pertenencia de Él. Cuando Él decida llamarnos, Él está llamando a algo que le pertenece a Él. Está llamando a alguien que le pertenece, que están aquí prestados, pero le pertenecen a Él. Y cuando Él decidió llamar, le pertenece a Él. Triste es aquel que parte y no le pertenece a Él. Como le decía Juancito ahorita, vamos a llorar, pero la propia Escritura dice, lloramos, pero no como los que no tienen esperanza. Usted y yo tenemos una esperanza. Ya Pamela no tiene esperanza. Ya Pamela disfruta de la plenitud de lo que ella creyó y de lo cual ella tenía esperanza. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Yo le decía a Juancito ahorita, cuando mi mamá partió en el 2015, mis últimas palabras a ella fueron, aquí están los que te amamos y yo te amo con mi vida, pero más te ama el Señor. Corre a sus brazos. Yo le puedo amar con mi vida, pero no hay más grande amor que el que Cristo ofrece. Su amor es pleno, porque mi amor es egoísta, porque mi egoísmo dice no te vayas, quédate aquí conmigo. Caramba, ¿dónde es estar mejor? ¿En la presencia del Señor o conmigo? ¿Dónde va usted a estar mejor? ¿En la presencia del Señor o conmigo? Pablo se lo decía a la iglesia, se lo dijo en un momento dado, yo quiero estar con el Señor, pero todavía falta una agenda con ustedes, pero yo quiero estar con el Señor. Es mejor estar con el Señor. Pero él entendía que tenía una misión que cumplir. Ya cuando estaba por cumplida su misión, ¿qué le dijo a Timoteo? He acabado la carrera, he peleado la buena batalla y he guardado la fe. Por lo demás, me queda recibir la corona de justicia que el Señor me tiene guardada para mí y a los que esperan su venida. Quiero compartirles unos versos que escribí pensando en esto. Lo titulé Es suficiente. Qué tenebrosa es la muerte, oscura, solitaria, desconocida. Cuánta crueldad en ella, llevándose con ella la vida, sin pedir permiso, sin ningún aviso, derrumbándonos al piso, sin poder evitarla entre la impotencia y la arrogancia. Despertamos del sueño que vivimos a una realidad de desgracia, un aparente destino con sello de fatalidad irremediable e irreversible, hasta el día que aquel le puso fin a la tragedia de la muerte, a lo irremediable e irreversible, a su dominio absoluto sobre todos. Aquel le hizo frente. En su aparente debilidad la venció. Habiendo muerto, se levantó y ahora vive y no morirá jamás. Aquel es el que hoy le da
color y esplendor a morir y resplandor al morir, porque ya la muerte no es el fin, pues ahora en Él todos pueden vivir, todos los que están en Él, porque decidieron creerle, aunque mueran, vivirán, dijo Él, y eso es suficiente. Si Él lo dijo, es suficiente. Si Él dijo que aunque estén muertos vivirán, es suficiente. Su palabra es suficiente. ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Dijo Pedro. Para ir cerrando, mi esposa y yo, mi familia, el 22 de abril, hace un mes y unos días, partió con el Señor. Siempre lo llamé mi padrino, pero fue más que un padrino, fue mi papá de crianza. Mi papá biológico falleció cuando yo tenía 7 años. Y desde que yo tengo memoria, mi padrino estuvo presente en mi vida hasta el 22 de abril. Y vivió conmigo desde los 7 años. Y aunque fue algo esperado, era una condición, ¿verdad? Que ella estaba en una etapa terminal y habíamos decidido que cuando llegara ese momento de esa etapa, si él tenía conciencia de quiénes éramos nosotros, él iba a permanecer en casa. Me recuerdo que en una ocasión, cuando estábamos consultando con el médico de cuidado paliativo 2 años atrás, en esa llamada, cuando no lo atendieron de manera física, en esa llamada, al último, él me empieza a preguntar, ¿y esa llamada de qué era? Y yo, no, es una orientación para cómo atenderte mejor y cuidarte, ¿verdad? Era veterano. Me hizo esa pregunta como 5 ocasiones. La última pregunta fue distinta. Él me dice, ¿ustedes están llamando a veterano para moverme a otro lugar? Y mis palabras fueron, esta es tu casa. Y mientras tú tengas fuerza, yo tenga fuerzas, ¿verdad? Y el Señor permita, tú vas a estar en esta casa hasta el último de tus días. Y sus palabras fueron, gracias. A mí se me quebrantó la voz cuando se lo conté a Celi, porque era el asunto de, no quiero morir solo. No quiero morir lejos de mi casa, de mi hogar. Y esas palabras de agradecimiento era algo continuo en él. Dentro de todo, él fue bien agradecido. Cuando él ya cae encamado, todo su cuidado fue en casa. Cuando él cae encamado, él estuvo en hospicio por 1 mes y estuvo todo el proceso fue en casa. Pero encamado fue justo el viernes antes de comenzar Semana Santa. Celi comenzaba vacaciones. Ese proceso no lo pasé solo, no lo pasamos solo, y estuvimos atendiéndolo y cuidándolo de él. Vimos poco a poco el desmejoramiento y todo eso. El día en que él sabía que no iba a pasar del día, yo le digo a Celi, lo veo raro, siento los pies fríos, tiene las manos frías, y él tenía el cuerpo siempre calientito. Él ya no estaba hablando, no estaba comiendo, ya 1 semana sin comer. Sabíamos que era cuestión de horas. Y a eso de las 11:30, la última ocasión que me acerqué a él, yo lo sentí agitado, le puse la mano en el pecho. Y le estaba tomando las presiones las tenía bastante normal, pero lo veía agitado. Empecé a pasarle la mano al pecho y hablarle a él diciendo, tranquilo, si el Señor te llama, ya sabes que cuando Él diga, te vas tranquilo. No tienes ninguna deuda, le dije. No le debes nada a nadie. El que tiene deuda soy yo. El deudor soy yo. Y te doy gracias por tú decidir ser mi papá. Y entonces le tomé la presión nuevamente y cuando de unas presiones en 130 y pico normales, 70-50. Y yo, ok, y aquí estaba dando esto. Y poquito a poco, mirándonos a los ojos, hablándole a los ojos, yo pude acompañarlo hasta su último suspiro. Dios me permitió hacer lo que yo no pude hacer con mi papá biológico. Yo no me pude despedir de él. A mí me dieron la noticia, tu papá se murió.
Yo lo vi en el hospital días antes porque él me pidió verme, pero yo no pude estar cuando él se fue. Con mi mamá yo le pude decir esas palabras, pero no pude quedarme hasta el último momento. A mí me llamaron para decirme que murió. Yo pude tenerlo en casa, afeitarlo, darle su último café. O sea, fueron cosas que fue una oportunidad que Dios me permitió con él. Porque es una manera de honrar, ¿verdad? Y comparto esto no solamente por compartir los detalles de lo que fue mi experiencia con él. Es la experiencia del duelo que se ha pasado en un mes. No te estoy hablando de algo de 3 años atrás, mi mamá falleció hace 10 años atrás. No, te estoy hablando de algo que fue hace un mes. De alguien bien significativo, de alguien que uno extraña, de que lo que uno reajusta cuesta. Pero si te puedo hablar con la tranquilidad que te puedo hablar hoy, es porque Jesucristo es real. Su presencia es real. Su paz es real. Su consuelo es real. Y cuando recibí la noticia de que Pamela había partido, me sacudió porque me hizo pensar y recordar y reconocer lo que ella representó. A Nahari siempre yo le escribo a mi hermanita, y siempre a Nahari, a Stephanie, a Joshua, siempre los vi como hermanitos. Pero fue darme cuenta de que Pamela representó ser de las primeras figuras maternales en mi vida como creyente en Ebenezer, cuando yo llegué a Ebenezer. Yo me convertí a los 19 años y cuando Pablo y Pamela fueron líderes de jóvenes, ellos fueron mis principales líderes en aquel momento. Pero yo vi el amor y recibí el amor de ellos como figuras paternales. Y quizás con Pamela en aquel momento no era muy expresiva conmigo, pero yo podía ver el cuidado, yo podía ver esa atención, yo podía ver ese celo por el bienestar, ¿verdad? Y pues nada, pasaron distintas cosas, ¿verdad? Y aunque al principio no fue así, ¿verdad? Para mí no fue en un principio verla como esa figura, lo pude entender con la noticia. Y este dolor de que ella es esto, y no me había dado cuenta. Pero a través del tiempo pude conocer a una mujer de temple. Yo le decía al pastor Abilio cuando pasó esto, yo le dije, yo aquí voy a abrir mi corazón porque los tengo aquí a la familia. Yo le decía, yo estoy tranquilo porque sé en dónde están parados sus hijos. Pero, yo decía, no me preocupa Nahari. Pues Nahari se parece mucho a ella en el temple. Eso es lo que percibo. Y no quiero que malentiendan mis palabras. Es el detalle de lo que, como hermanos de ustedes, veo. ¿Sabes? Yo veo el temple. Tenía mi preocupación por Joshua, que es chiquito. Binder. Yo era el chiquito y al chiquito es el que protegen. Digo, tú eres ya un hombre, pero es eso, es la parte afectiva, son los afectos. Y Stephanie está en el medio. Maneja, pero está en el medio. Pero me aferraba precisamente en qué, en que sé lo que se les sembró a ustedes. Y por eso estaba tranquilo. No tengo preocupación, es cómo entendemos, cómo procesamos. Y yo vi en Pamela ese temple y vi ese amor, y cuando nos reencontramos acá era ver esa sonrisa, ver ese disfrute, ver ese deleite, ver muchas cosas que quizás en esa primera etapa yo no pude ver o apreciar por las razones que hayan sido. Las pude apreciar en esta otra etapa, pero me trajo mucho más recuerdo y de ver esa parte de esa figura maternal cuando ella me pidió que danzara con ella una canción. Yo no sé si ustedes se acuerdan de eso, pero nosotros danzamos un especial. La canción dice, no existen más motivos, Señor, la canta Marcela Gárdara. La única razón de nuestra adoración de hoy eres tú, ¿verdad? Y el coro es, solo a ti
sea la gloria y honor, la alabanza. Esa canción la danzamos en Ebenezer. Pero era verla a ella y era recordar, esa era como si fuera una mamá con un hijo. Porque la danza era mirándonos cara a cara y hacíamos los mismos movimientos. Y para mí eso me lo llevo porque fue lo que yo pude disfrutar de ella. Y la sonrisa y el brillo de los ojos cuando estaba danzando, adorando al Señor, es algo que sé que eso nunca lo perdió. Y que ahora lo puede estar haciendo en la plenitud de la presencia del Señor. Así que nos dolemos por la separación, pero recordemos que Jesucristo venció y ella es más que vencedora y está en su presencia. En estos momentos de dolor, de duelo, de angustia, de confusión, de coraje, de frustración y tantas otras cosas, donde nuestro GPS se altera y necesitamos recalcular, tu GPS necesita poner la mirada en Jesús, refugiarnos en su palabra y junto al Espíritu Santo traer a nuestra realidad presente la palabra sembrada en nuestros corazones.